El Focke-Wulf FW-190, apodado Würger, Alcaudón en alemán, es un avión de caza alemán de la Segunda Guerra Mundial diseñado por Kurt Tank a finales de los años 1930. Este avión monoplaza propulsado por un motor radial fue el último caza de pistón alemán producido en masa que entró en acción durante la guerra. Reemplazó de forma parcial al exitoso Messerschmitt Bf-109 a partir de 1941. Desde que su producción comenzara en 1941, fue continuamente mejorado hasta el final de la guerra. Durante ese tiempo, fueron fabricados más de 20.000 aparatos. En 1945, el FW-190 operaba de manera efectiva en todos los frentes. El FW-190 era muy apreciado por sus pilotos y desde su primer combate en 1941, rápidamente demostró ser superior en todos los aspectos, excepto el radio de giro, al principal caza de la Royal Air Force, el Supermarine Spitfire Mk-B-23. No fue hasta la introducción del ampliamente mejorado Spitfire Mk-9 en el otoño de 1942 cuando se restableció la igualdad cualitativa. En sus últimas versiones, mantenía esta paridad con los últimos cazas de los aliados. El rendimiento de los primeros FW-190 se veía reducido a grandes alturas, normalmente por encima de los 6.000 metros, lo que complicó su uso como interceptor a gran altitud. Esas complicaciones fueron corregidas casi en su totalidad en los modelos posteriores, particularmente con la variante FW-190 en el otoño de 1944. Al igual que el Bf-109, el FW-190 fue empleado como caballo de batalla de la Luftwaffe y demostró ser competente para una amplia variedad de funciones: caza de superioridad aérea, cazabombardero, avión de ataque a tierra, caza de escolta y también utilizado, aunque con menos éxito, como caza nocturno. Algunos de los más exitosos ases de la aviación de la Luftwaffe pilotaron el FW-190. Los más destacados fueron Otto Kittel con 267 victorias, Walter Novotny con 258 victorias y Erich Rudorfer con 222 victorias atribuidas, consiguiendo una gran parte de sus derribos mientras pilotaban el FW-190. También Hans Ulrich Rudel, con más de 2.500 incursiones y 519 tanques destruidos, el más famoso piloto de Stuka, Ju-87, pilotó un FW-190 después de que se retirara del servicio activo el avión que lo hizo tan famoso. Este caza resultó una sorpresa muy desagradable para los aliados, especialmente los británicos, que después de rechazar el ataque alemán en la batalla de Inglaterra, se encontraron con este aparato en el verano de 1941. Estos nuevos cazas superaban ampliamente a los Spitfire B. En 1942 los aliados lograron capturar un FW-190 y las malas noticias se confirmaban: este caza era increíblemente superior a cualquiera de sus contrapartes aliados. En cuestiones de maniobrabilidad era igual que los cazas aliados, pero su velocidad superior, robustez estructural, las dimensiones acotadas, potente armamento y su cabina que permitía gran visibilidad, le hacían un enemigo muy difícil, cuando no imposible de batir. Con la llegada del P-51D se vio apenas superado en algunos puntos en cotas superiores a los 6.000 metros. Aunque ya desde 1937 la Luftwaffe contaba con el Messerschmitt Bf-109 como el avión más moderno de toda Europa, el Technisches Amt, Departamento Técnico, del Reichsluftfahrtministerium RLM, Ministerio del Aire del Reich, no deseaba correr el riesgo de perder la supremacía tecnológica, por lo cual envió a las diferentes empresas aeronáuticas las especificaciones para un nuevo caza monoplano durante el invierno de 1937 a 1938. La empresa Focke-Wulf Flugzeugbau con el ingeniero Dr. Kurt Tank al mando del equipo de diseño, ingeniero Ludwig Mittelauer y jefe de construcción Andreas von Fallmann, idearon un compacto monoplano de ala baja con motor radial refrigerado por aire de 18 cilindros en doble estrella BMW 139 de 1.550 caballos a nivel del mar, con una cilindrada de 55.400 centímetros cúbicos, el cual solo era el resultado de la unión de dos BMW 132 unidos por un cigüeñal. Debe explicarse que BMW había comprado una licencia para construir los motores Hornet de Pratt & Whitney. A mediados de los 30 introdujeron una versión mejorada, el BMW 132. La elección de este tipo de motor fue una de las principales razones por la cual este diseño fue elegido ganador, pues la gran mayoría de los aparatos en función utilizaban motores en línea del tipo Junker Jumo 211 y Daimler-Benz B601. Otra razón es que al no tener un complicado sistema de refrigeración, lo hace menos propenso a los daños en combate y, por último, que en ese momento eran mucho más potentes que cualquier motor lineal construido.
La principal característica de este avión era el minucioso diseño en detalle hecho por el ingeniero Rudolf Lasser para la construcción de sus componentes en fábricas dispersas, siendo 24 los subcontratistas que participaron en el programa, para luego llevar las piezas a los lugares de montaje cerca de las pistas. Esta medida fue muy inteligente, como demostraría la Octava Fuerza Aérea y el Bomber Command entre los años 1943 a 1945. Una de las cosas más curiosas era que las superficies de control, los flaps, el disparo de armas y el tren de aterrizaje eran accionados eléctricamente, por lo que eran más resistentes al daño en combate, pues los cables están menos expuestos por ser delgados en comparación a los sistemas hidráulicos. Por lo tanto, dependía de una batería eléctrica, la cual se situaba en un compartimento blindado detrás del piloto. Otros detalles interesantes eran los indicadores de posición del tren de aterrizaje principal, los cuales eran unas barras de color rojo que sobresalían del extradosalar al extenderse este. A diferencia del Bf-109, tenía un tren de aterrizaje retráctil, articulado a 1/3 de la envergadura total, lo cual lo hacía muy estable y con una gran luz sobre el suelo, que sería una gran ayuda más adelante para la utilización de los diversos sistemas de armamento. El tren de aterrizaje se cerraba con una tapa al tocar el pozo correspondiente. El principal inconveniente era la mala visibilidad hacia adelante durante los despegues y aterrizajes, pero durante el vuelo la cúpula de plexiglas de una sola pieza proveía una excelente visibilidad hacia todos lados. La potencia del motor BMW 139 era entregada a una hélice de velocidad constante BDM, la cual estaba carenada en una ojiva aerodinámica para aumentar la penetración en el aire. La refrigeración estaba facilitada por una soplante de 10 palas engranada 3,5 veces más que las revoluciones del motor, delante de la primera estrella de cilindros. Los tubos de escape descargaban a ambos lados del fuselaje y bajo el ala entre los pozos del tren de aterrizaje. En el diseño original, el armamento iba a estar instalado solamente en las alas. Las dimensiones generales eran de un largo aproximado de 8,7 metros, envergadura de 9,5 metros y superficie alar de 14,86 metros cuadrados. El FW-190 fue empleado en el frente oriental contra los soviéticos y cuando se comprobaron sus habilidades en el ataque a suelo, sustituyó al lento y vulnerable Ju-87 Stuka. De hecho, las versiones F y G del FW-190 se diseñaron para la misión de cazabombardero, pudiendo transportar en casos extremos en el soporte ventral variaciones de armamento desde 4 bombas SC-50 de 50 kilos hasta una bomba SC-1800 con la aleta ventral quitada de 1800 kilos, carga superior a la de muchos bombarderos medios aliados. Este aparato también fue el soporte para muchas armas experimentales cuando Alemania veía que estaba perdiendo la guerra, como el modelo Sturm. Algunas eran intentos desesperados, pero algunas eran grandes ingenios, partiendo de la sencillez. Un ejemplo es la SG-113 a Fortersonde. Se trataba de una pareja de cañones contra carro de 77 milímetros que disparaban sin retroceso. Al sobrevolar una columna, el campo magnético generado por los carros activaba las armas que comenzaban a disparar, perforando el débil blindaje superior de los carros. Las armas pesadas del FW-190 resultaron más letales contra los bombarderos estadounidenses que ya penetraban en el corazón de Alemania para bombardear la estructura económica para mantener el esfuerzo de guerra alemán. Esta época corresponde ya a 1944, cuando la serie D del P-51 Mustang estadounidense ya era superior al FW-190 a cotas superiores a los 2000 metros, donde el motor radial perdía rendimiento frente a los motores Merlin MK60 sobrealimentados de los P-51. La célula original tenía un gran potencial de desarrollo y sobre la cual Kurt Tank logró remediar los problemas del FW-190 a grandes alturas, instalando motores lineales sobrealimentados. Desde esta línea genealógica se desarrolló el Focke-Wulf FW-190D y terminando con las variantes Ra-4 que posteriormente pasó a conocerse como Ta-152H1 y desembocando en el Ta-153 para muy grandes alturas, preparándose para combatir contra los B-29. El desarrollo y variantes del prototipo fueron FW-190B1, número de serie W0001, matrícula D+OPDE y posteriormente WL+FOLI y RM+CA56. Fue presentado al público el 19 de mayo de 1939 llevando matrícula civil. El primer vuelo fue el 1 de junio de 1939 en Bremen a manos del ingeniero jefe de pruebas de vuelo Flugkapitän Hans Sander. El FW-190B1 voló magníficamente bien, pero como la soplante de refrigeración no fue entregada a tiempo, se recalentó la última fila de cilindros y la temperatura dentro de la cabina llegaba hasta los 55 grados centígrados a la altura de los pies del piloto. Luego el prototipo fue trasladado a Rechlin.
Durante las pruebas de vuelo se logró una velocidad máxima horizontal de 595 km por hora a 4.000 metros. Durante 1940 la ojiva aerodinámica fue retirada, colocándose un capó tipo NACA convencional, ya que el anterior no permitía la entrada de aire suficiente para la refrigeración del motor y la pérdida de velocidad era mínima. FW190B2, número de serie W0002. Matrícula FL+OZ y posteriormente RM+DB56. Su primer vuelo fue el 31 de octubre de 1939. Fue el primer aparato con armamento, siendo este de una ametralladora ligera Rheinmetall Borsig MG-17 y una ametralladora pesada Rheinmetall Borsig MG-131 en el arranque de cada ala, disparando a través del disco de la hélice. Se realizaron los primeros ensayos de fuego sobre blancos terrestres. Este prototipo fue presentado al Reichsmarschall Hermann Göring, el cual quedó impresionado por sus prestaciones, por lo cual se hicieron los pedidos de 40 aviones de preproducción FW190A0. El 4 de marzo de 1940 se accidentó por un fallo en el cigüeñal. También se reemplazó la ojiva aerodinámica por un capó NACA. FW190B3 no se llegó a terminar porque se estaba trabajando en el ampliamente rediseñado FW190B5. FW190B4 fue utilizado para pruebas de resistencia estructural. FW190B5, indudablemente, el éxito del diseño del FW190 estaba en juego, pues el BMW 139 era el resultado de una tecnología de la década anterior, pero la solución ya estaba en camino. Desde 1936, los ingenieros Bruckmann y Schatze de la Bayerische Motorenwerke Flugmotorenbau GmbH o BMW estaba desarrollando un nuevo motor designado como BMW 801. Este era un motor radial de 14 cilindros en doble estrella con una capacidad de 41,8 litros. Para sacar el máximo rendimiento, estaba sobrealimentado con un compresor centrífugo, con 24 palas, de una etapa y 2 velocidades. Con un largo de 2 metros, radio de 1,29 metros y un peso de 1 tonelada, la versión utilizada en el FW109B5 era el BMW 801C1, con una potencia de 1.600 caballos a 2.700 revoluciones por minuto al despegue y 1.380 caballos a 2.700 revoluciones por minuto a 4.600 metros. El consumo era de 0,22 kilos por caballo por hora en crucero a nivel del mar. Utilizaba combustible B4 de 87 octanos. Lo más innovador del diseño era el Comando Gerat, un sistema de control del motor con las mismas características de los sistemas electrónicos de los autos modernos, pero utilizando sistemas mecánicos. Esto permitía al piloto obtener siempre el mejor rendimiento del motor con solo usar una palanca de mando, desde la cual se controlaban las revoluciones del motor, presión de entrada del aire a la mezcla, régimen del sobrecompresor, programación de encendido, etc. Y todo esto en 1936. Para utilizar este nuevo motor, el cual era más pesado y acatar la exigencia del Technisches AMT de colocar un par de armas extras delante de la cabina, 2 Rheinmetall Borsig MG-17, se debió proyectar hacia adelante la montura del motor 1DM y la cabina desplazarla hacia atrás para mantener el centro de gravedad. El radiador blindado del aceite se instaló alrededor del capó frontal del motor. El primer vuelo fue efectuado en abril de 1940. En agosto del mismo año se accidentó y se aprovechó para instalar un ala de mayor envergadura, por lo cual se llamaron FW190B5G, Grosser, mayor, FW190B5K, Kleiner, menor, y se alargó el estabilizador 36,5 centímetros, de modo que las dimensiones quedaron en un largo de 8,8 metros, envergadura de 10,5 metros y una superficie alar de 18,3 metros cuadrados. La preproducción fue FW190A0, se pidió la construcción de 40 aparatos. Esta variante de preproducción estaba compuesta por los prototipos FW190B6 y FW190B7. El FW90B6 se utilizó para probar las características de vuelo y prestaciones. El FW190B7 fue empleado para las pruebas de armamento, el cual consistía en 2 ametralladoras Rheinmetall Borsig MG-17 de 7,9 mm sobre el capó, una ametralladora Rheinmetall Borsig MG-17 de 7,9 mm en el arranque de cada ala y un cañón Rheinmetall Borsig, licencia Oerlikon, MGFF de 20 mm instalados por fuera de los aterrizadores. Se construyeron 2 aparatos. Los siguientes aparatos fueron construidos con las características del FW190B6 y FW190B7. Solo se fabricaron 28 aparatos hasta el número WR0035.
Los dos primeros tenían motores BMW 139 y el resto BMW 801C1. El armamento era de dos ametralladoras Rheinmetall Ivorsieg MG-17 de 7,9 mm sobre el capó, una ametralladora Rheinmetall Ivorsieg MG-17 de 7,9 mm en el arranque de cada ala con una mira Revy C12C. El piloto estaba protegido por una plancha de 14 mm detrás de la cabeza y un parabrisas blindado de 58 mm. Los primeros 9 aparatos tenían el ala corta original. Los primeros 6 se entregaron en marzo de 1941 al Lehrprobenstaffel 190 en Rechlin-Rogentin y estaba comandada por el oficial técnico Oberleutnant Otto Barents. Estaba formada por personal del segundo JG Schlageter, la cual sería la primera unidad de primera línea que utilizaría el FW-190. En mayo de 1941, la unidad Lehrprobenstaffel 190 fue trasladada al aeropuerto Le Bourget en París para continuar las pruebas en condiciones operacionales. Se enfrentaron en combates simulados contra Spitfire y Hurricane capturados. Cuando la comisión especial del RLM llegó a inspeccionar, encontraron graves problemas de mantenimiento. Recalentamiento de la estrella trasera de cilindros, aunque se instaló una soplante de refrigeración de 12 palas engranada a 3,17 veces la velocidad del cigüeñal, ruptura de conductos de aceite y combustible, rotura del radiador blindado de aceite, mal funcionamiento del sistema de paso variable de la hélice BDM. Todo esto producía incendios en el compartimiento del motor que terminaba en detenciones del motor durante el carreteo, llenando la cabina de humo negro. Además, lo complicado del Kommandogerat hacía difícil el trabajo para los jefes de mantenimiento. Por todo esto, se pidió la cancelación del programa del FW-190. Para revertir esta situación se efectuaron 50 modificaciones para que fuera aceptado el servicio. El recalentamiento de la estrella trasera del motor fue corregido colocando otra soplante de refrigeración por detrás de la segunda fila de cilindros. El resultado de las pruebas de vuelo. Este aparato tenía gran velocidad horizontal, elevada velocidad en picada y trepada y enorme resistencia estructural. Para sacar el máximo rendimiento en contra del Spitfire era necesario mantener el combate en el plano vertical, pues el FW-190 era claramente superior en los picados a gran velocidad y virajes de alerón a alta velocidad, siendo la mejor maniobra de evasión un medio tonel y luego un picado. La razón por la cual el Spitfire ganaba en el combate clásico era por su alta superficie alar, de 22,5 metros cuadrados en el Spitfire, en comparación con los 18,3 metros cuadrados del FW-190, lo cual implicaba una capacidad limitada de giro. Otras desventajas eran una alta velocidad de aterrizaje y un pobre control lateral a gran velocidad. Como quedaron demostradas las grandes posibilidades del FW-190 A0, se dio licencia de construcción a las siguientes empresas: Agosto, Oschersleben, Arado Flugzeugwerke, Warnemünde, Dornier, Wismar, Fieseler, Kassel-Waldau. El 190 en total aproximadamente 13.291 FW-190S fueron producidos en todas las variantes. A1 A3, FW-190 A1. No presentaba cambios respecto a la versión de preproducción FW-190 A0, con igual armamento y motor, radio FU-7 y el sistema de identificación amigo-enemigo, IFF, FU-25. Todavía se producían problemas con el sobrecalentamiento y fuego en el motor, por lo cual no se utilizó en el frente del este dada la poca fiabilidad que ofrecía. El primer vuelo del A-11 se efectuó en algún momento de septiembre de 1940 y pasó a prestar servicio en junio de 1941, siendo para julio una de las primeras unidades del frente con el sexto JG-26 en Moorsele, Bélgica, donde reemplazó a los Bf-109-7, y para septiembre con el tercer JG-26, sustituyendo al Bf-109-F4. El primer combate real del FW-190A1 se dio en el mes de septiembre contra Spitfires Mk5 sobre Dunkerque, en donde demostró tener un comportamiento superior a dichos cazas de la RAF, quizá exceptuando el radio de viraje. Los aparatos del sexto JG-6 atacaron una formación más numerosa de Spitfires Mk5 en un picado desde el sol, derribando 3 de ellos en la primera pasada. Se construyeron aproximadamente 200 aparatos en total en la planta Focke-Wulf de Marienburg. FW-190A2, el motor se cambió por el BMW 801C2, que se diferenciaba de la versión C1 en la mejora del sistema de sobrealimentación, lo cual permitía ahora alcanzar en caso de emergencia una velocidad de 662 km por hora a una altitud de 7.600 metros. Se solucionaron los problemas de sobrecalentamiento y fuego del compartimento del motor colocando otra soplante de refrigeración detrás de la última estrella de cilindros y ranuras en los laterales de la cubierta del motor. Esta modificación se hizo retroactiva a los FW-190A1.
El armamento fue potenciado con el cambio de las ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG-17 de las raíces alares por los mucho más potentes cañones Mauser MG-151-20 de 20 mm. Este cambio provocó que la parte que contenía el armamento sobresaliera levemente sobre la superficie de la raíz del ala. Por lo tanto, el armamento quedaba de la siguiente manera: dos ametralladoras ligeras Rheinmetall Borsig MG-17 de 7,92 mm sobre el capó del motor. Un cañón Mauser MG-151-20 de 20 mm en las raíces alares. Un cañón Ikaria MG-FFM de 20 mm en cada ala. Entró en servicio en noviembre de 1941 con el segundo JG-26. Su acción en combate más reconocida fue la protección de la Operación Cerberus, derribando cerca de 50 aeronaves durante los combates. Fue el primer FW-190 realmente fiable. Se construyeron alrededor de 400 FW-3190A2. FW-190A3, similar al A2, introduce el motor BMW 801D2. En el otoño de 1942, una decisión política desvió 72 aviones nuevos de las cadenas de producción para entregarlos a Turquía en un esfuerzo para conservar a este país amistoso con el eje. Estos fueron designados FW-190A3A, idioma alemán, Ausländische extranjero, la designación para modelos de exportación, y estos fueron entregados entre octubre de 1942 y marzo de 1943. El avión turco tenía el mismo armamento que el A1, 4 ametralladoras MG-17 y 2 cañones franceses MG, pero no poseían los dispositivos electrónicos IFF Fu-25. A4A6 FW-190A4, similar al A3, pero contaba con un equipo de radio revisado y un sistema suplementario de inyección de metanol-agua. También se introdujo la variante U8 configurado como caza bombardero con soportes bajo las alas para bombas y el fuselaje para llevar bombas o un depósito de combustible lanzable. FW-190A5 es el A4 con la instalación del motor rediseñada para moverlo hacia adelante 152,5 mm para restablecer la posición del centro de gravedad tras la adición de equipo en la parte posterior del fuselaje. Se fabricaron 723 aparatos como cazas nocturnos, ataque a suelo, etc. Y también contaba con una variante U de caza bombardero, además de una variante de entrenamiento S5. FW-190A6, versión revisada del A5, U10 con una estructura alar más ligera, que sin embargo podía soportar 4 cañones de 20 mm en lugar de los 2 cañones de 20 y las 2 ametralladoras ligeras de 7,92 mm. Se fabricaron 569 unidades, de las cuales unas lo fueron como cazas, otras como cazabombarderos capaces de llevar 1000 kilos de bombas, o como destructores de bombarderos, con cañones de 30 mm, o incluso como caza nocturno en misiones Wild Dessau, de contorno y con radar. La Fuerza Aérea Francesa ordenó a la SNCA varios modelos de FW-190A6 con la denominación NC-900. A7A8 FW-190A7, el armamento del capó fue cambiado, pasando de las cerbatanas de 7,92 mm a las ametralladoras pesadas MG-131 de 13 mm, permaneciendo sin alterar el armamento alar de 4 cañones de 20 mm. Derivaba del A5, U9, y solo se fabricaron 80 aparatos, siendo sustituidos rápidamente en la línea de producción por el A8. FW-190A8 motor BMW 801D. También monta adicionalmente un depósito de combustible de 95 litros en el fuselaje. Su armamento consiste en 2 ametralladoras MG-131 de 13 mm sobre el capó, 2 cañones MG-151 de 20 mm cerca del encastre alar y 2 cañones opcionales MG-151 de 20 mm o 2 cañones MK-108 de 30 mm en el soporte diseñado para ellos en el ala, más allá del tren de aterrizaje. Se comenzó a fabricar en diciembre de 1943 y se hizo en un número de 1.334 aparatos. Incorporaba el incrementador de potencia GM1 a base de óxido nitroso. Algunos fueron modificados como S8, es decir, entrenadores biplaza. Fue la última subvariante que se produjo 910A8 de NL como el A8, pero con el BMW 801-2, con una mayor potencia de emergencia. A8R1 disponía de 4 cañones de 20 mm montados en parejas en lugar del cañón externo simple. A8R3 montaba 2 cañones MK103 de 30 mm en lugar de los cañones externos de 20 mm A8, uno con versión biplaza para entrenamiento A8, R8 FW190 con blindaje extra, los Turmbok, aunque las primeras versiones con blindaje adicional para el piloto, incluyendo la cúpula de la cabina, fueron A6, diseñados para combatir a los bombarderos pesados aliados. A8, R11 caza especial todo tiempo, condiciones meteorológicas, con piloto automático. A9.
FW-190-9, equipado con el BMW 801F, 2000 caballo, montaba el mismo armamento que el A7. No se produjo A9, R11 caza todo tiempo con piloto automático y sistema especial de radio con el BMW 801TS. No se produjo. Un total de 910 A9S fue construido entre el abril de 1944 y el mayo de 1945, sobre todo en la fábrica Cottbus de Focke-Wulf. Estaba prevista una versión mejorada de caza bombardero, Jabo, FW-190A10 con el motor BMW 801TS o el BMW 801TH, pero no llegó a producirse. Los desarrollos para gran altitud son FW-190D. Este modelo era el desarrollo del FW-190A con motor en línea, y fue conocido como el nariz larga o narigón, Langnasen. Cuando los Estados Unidos entraron en guerra, los alemanes pensaron que darían prioridad al teatro de operaciones del Pacífico, dejando el europeo para sus aliados en el continente. Por ello no pensaron que necesitarían cazas de gran altura. Sin embargo, estaban sufriendo los ataques de los B-17 y temían los de los B-29, contra el cual no tendrían nada que hacer. El por aquel entonces mejor y más numeroso caza que disponían era el 190. En 1943 el Reich estaba desesperado por el desarrollo de cazas de alta cota. Tanque estaba convencido que el caza equipado con motor radial de BMW nunca podría alcanzar las actuaciones que se requerían de un caza de alta cota por la imposibilidad de montar un turbocompresor sin afectar la silueta y por ende la aerodinámica de la aeronave. Entonces sugirió montar el DB603. El RLM le permitió trabajar en un prototipo con motor DB, pero como proyecto de baja prioridad, que finalmente terminaría convertido en el TA-152. Finalmente, como se dijo anteriormente, se propusieron tres alternativas como caza alta cota, el B, el C y el D. El B y el C nunca entraron en producción y se le dio prioridad al Dora. Tank siempre vio al Dora como un simple caza intermedio, hasta que pudiera emplear el motor de Daimler-Benz, pues estaba convencido de sus mejores prestaciones y mayor potencial de desarrollo. El motor Jumo tenía el radiador en el morro, alojado en un pequeño conducto anular. Para compensar la longitud del morro, el fuselaje trasero también fue alargado, resultando un fuselaje 1,5 metros más largo que el modelo A original. Para mejorar la estabilidad, la cuerda, distancia desde el borde frontal al posterior, del estabilizador vertical fue aumentada también. La bancada del motor estaba asegurada a la cuaderna para llamas a través de 4 pernos y movía una hélice de 3 palas. Un pequeño grupo de FW-190 de 0 y 1 fueron entregados para evaluación durante la primavera y el verano del 43. Por algún motivo, la numeración entre el D2 y el D8 fue omitida, siendo la siguiente variante producida, el D9, en producción desde comienzos de verano del 44. El piloto iba protegido por blindaje de 14 mm en hombros y cabeza y 8 mm en el respaldo y la zona de alrededor. Su cabina, similar a la del 190A, fue pronto cambiada a una de mayor visibilidad, similar a la del caza bombardero FW-190F. De 0, se mantuvo el armamento de 2 cañones Mauser MG-151, 20 de 20 mm y 2 ametralladoras ligeras Rheinmetallvorsieg MG-17 de 7,92 mm sobre el motor. De 9, el armamento se redujo a un cañón de 20 mm en cada ala y se aumentó la pegada, instalando 2 ametralladoras pesadas Rheinmetallvorsieg MG-131 de 13 mm sobre el capot del motor. Para mejorar las prestaciones a baja y mediana altura se incluyó el sistema emergencia MW50. La visibilidad se mejoró usando una tapa para la cabina abombada. De 11, se fabricaron 17 FW-190 de 11. Esta versión fue motorizada por el motor de serie Jumo 213 que también fue usado en la serie del TA-152H. Cambiaron la toma de aire del sobrealimentador, ampliándola sobre la capota del lado de estribor y el empleo de una hélice de madera, BS9 o BS10, que utiliza 3 palas C19-27012, con un diámetro de 3,6 metros. Las armas de 13 mm fueron quitadas del fuselaje y la capota rediseñada, omitiendo las carcasas de armas, cambiando a un perfil plano. 2 cañones 30 mm MK108 fueron instalados en las alas externas para complementar las ametralladoras MG-151 de 20 mm en las posiciones internas. De los 17 Dora 11 entregados, 3 son conocidos. Uno, el más conocido, era el Rote 4 rojo, de la unidad JB-44 Platzschutz. El otro, el galón blanco, fue encontrado en Munchenrien y puede haber servido con la JB-44 después de la Verbandsführerschule General Hauptflieger, la escuela de entrenamiento para líderes de unidad, en Bad Orishofen. No se sabe si en realidad fuera usado operacionalmente. Un tercero, blanco 61, también fue encontrado después de la guerra en la Verbandsführerschule General Hauptflieger.
Mientras la D-11 estaba siendo fabricado, el trabajo sobre el FW-190 D-12 y la D-13 ya había comenzado. Estos, D-12 y 13, estaban basados en el diseño D-11, sin embargo, el D-12 y el D-13 fueron armados con cañones de nariz motorcanone que disparaban por el cubo de la hélice. La D-12 sería armada con un cañón de 30 mm MK108 y la D-13 con un cañón de 20 mm MG151-20. Había 3 aviones de prueba construidos para la línea D-12, los B-63, B-64 y B-65, pero no se produjo ninguno de serie. Las variantes de ataque a tierra son FW-190F. El FW-190F fue fabricado originalmente como un FW-190O U-4. Las primeras pruebas comenzaron en mayo de 1942. El avión de pruebas AO fue equipado con soportes para bombas ETC-50 en el centro del fuselaje y las alas. Los resultados de las primeras pruebas fueron muy buenos, y Focke-Wulf comenzó los trabajos de ingeniería para crear la versión de ataque del FW-190. Se le añadió un blindaje en la parte inferior del fuselaje, protegiendo a los tanques de combustible y al piloto, y armamento montado en las alas. También incorporó cubierta del motor y mecanismos del tren de aterrizaje nuevos. Finalmente, el Kit 3 Ungustbausätze fue instalado en la aeronave mediante un rack de bombas ETC-501 o R4 en la línea central del fuselaje y capaz de llevar una bomba SC-250 bajo cada ala. Este avión fue designado FW-190F1. Los primeros 30 FW-190F1 fueron renombrados FW-190A4, U3. Sin embargo, Focke-Wulf rápidamente comenzó a montar el avión en la línea como FW-190F1, fabricando 18 F1 más antes de cambiar a la versión F2. Los FW-190F2 fueron renombrados FW-190A5, U3, los cuales fueron otra vez montados como FW-190F2 en la línea de producción. Según los registros de producción de Focke-Wulf y los informes de aceptación del RLM, fueron fabricados 270 FW-190F2. De FW-190G, las variantes de entrenamiento son FW-190S8, reconstruido como F8-1, WKNR 584219, negro 30 en exhibición en la Raffenendon. Era de la Hauptfliegerschule 103. Como la Luftwaffe retiró progresivamente aviones más viejos como Ju-87 y sustituyéndolos con el FW-190, muchos pilotos requirieron entrenamiento de vuelo para hacer la transición más rápida y menos accidentada como fuera posible. Así nació el Schulflugzeug, literalmente escuela de aeroplanos, una versión de entrenamiento del FW-190. Varios FW-190A5S viejos, y más tarde, en 1944,8S, fueron convertidos sustituyendo el tanque MW-50 con una segunda carlinga. La carlinga fue modificada sustituido con una nueva unidad de sección que se abría hacia un lado, similar al Bf-109. La parte trasera del fuselaje fue cerrada con una lámina de metal. Al principio designado FW-190A8-1, más tarde se les equipó con el FW-190S5 y los otros se designaron S8. Se construyeron aproximadamente 58 FW-190S5 y S8. Focke-Wulf Ta-152, el FW-190 de Dora, fue la base del Focke-Wulf Ta-152. Los últimos modelos de la versión de 9 acabaron redenominándose Ta en honor a su diseñador Kurt Tank, dando lugar al Ta-152. El FW-190 y el Ki-61, durante la guerra, Alemania envió un FW-190A8 a Japón para la evaluación técnica. El análisis del FW-190 ayudó en el desarrollo del Kawasaki Ki-61 y en Tony y su versión con motor radial Ki-100, expresamente, al acoplamiento acertado de un motor grande a una armadura de avión estrecha. El Ki-61 en sí mismo estaba influenciado por la ingeniería alemana y fue impulsado por una versión japonesa temprana del motor Daimler-Benz B601 que impulsaba al Bf-109. FW-190A8N, versión moderna, comenzando en 1997, una pequeña empresa alemana, Flugwerk GmbH, comenzó a trabajar sobre un nuevo FW-190A8. Estos FW-190A8S se construyen a partir de cero, usando proyectos originales y otra información de la guerra. Los números Werk fueron continuados donde la industria alemana de guerra dejó. El nuevo FW-190A8 se denominó FW-190A8N, la N para Nachbau, alemán, construido nuevo. Algunos de estos FW-190 nuevos fueron montados con unidades de rueda de cola originales de la Segunda Guerra Mundial. Se había encontrado un pequeño escondrijo de ruedas de cola. En noviembre de 2005 se realizaron los primeros vuelos.
Irónicamente, los motores BMW 801 no estaban disponibles, pero una versión china, bajo licencia del motor ruso de 14 cilindros radial en doble estrella, el Svetsova SH82FN, usado por los contrincantes del FW190, en la 5 y la 7, se usaron para motorizar el nuevo FW198N. Flugger contribuyó también decisivamente a la restauración de quizás el único FW190A9 existente. El avión actualmente está siendo restaurado en Duxford, Inglaterra, para un propietario estadounidense. El trabajo también ha comenzado recientemente sobre un FW190D9 y otra vez, irónicamente, será impulsado por un motor V12 modificado de la Gison 1710, usado por el P-39 Aira Cobra, otro enemigo del FW190 a menudo volado por fuerzas rusas en la Segunda Guerra Mundial. Recientemente este avión, conocido como el 12 Negro, llegó a Kissimmee, Florida, y el 12 de diciembre de 2007 tenía su primer motor funcionando. El FW198N participó en la película finlandesa de guerra Taliantala 1944, pintado con las mismas marcas del Österreichs Rudolfer de 1944. La película fue estrenada en diciembre de 2007. La Fundación Uno Blanco, ocupada en restaurar y poner en vuelo un original FW190F, Uno Blanco, el último pilotado por el unteroficier Heinz Orlowski en la Segunda Guerra Mundial, que sirvió con el ala de caza del Océano Ártico de la Luftwaffe, JG-5 Eismer, también tiene un par de motores Junker Humo 213 de su colección, completos con radiadores originales anulares, posiblemente con la licencia Craftey, y al parecer planifica una reproducción de un FW190D9 basado en uno de los motores. En Dijon, Francia, otro FW190 A8FAZZJ está siendo construido con los planos de Flugwerk. Se le asignó el número 990.013 y se espera comenzar pruebas de motor pronto. Las características generales son: tripulación, piloto, longitud 9 metros, envergadura 10,51 metros, altura 3,95 metros, superficie alar 18,30 metros cuadrados. Peso vacío, 3.200 kilos. Peso cargado, 4.417 kilos. Peso máximo al despegue, 4.900 kilos. Planta motriz, un motor BMW 801 de 2, radial de 14 cilindros. Potencia, 1.250 kW, 1.677 HP, 1.700 caballos, incrementada con inyección de MW50 en el sobrealimentador. Hélices, una tripala por motor. Velocidad máxima operativa, 657 km/h, 5.920 metros de altitud. Alcance, 800 km. Techo de vuelo, 11.410 metros. Régimen de ascenso, 14,1 metros por segundo. Carga alar, 241 kilos por metro cuadrado. Potencia peso, de 0,29 a 0,33 kW por kilo. Armamento, ametralladoras, 2 MG131 de calibre 13 mm, con 475 balas. Cañones, 4 MG151, 20E, de 20 mm, con 250 proyectiles en la raíz del ala y 140 en un carenado fuera de ella. El FW190D9, sus características generales son: tripulación, piloto. Longitud, 10,2 metros. Envergadura, 10,5 metros. Altura, 3,35 metros. Superficie alar, 18,3 metros cuadrados. Peso vacío, 3.490 kilos. Peso cargado, 4.350 kilos. Peso máximo al despegue, 4.840 kilos. Planta motriz, un motor Junker Humo 213A1, V12 invertido. Potencia, 1.287 kW, 1.726 HP, 1.750 caballos, incrementada con inyección de MW50 en el sobrealimentador. Hélices, una tripala por motor. Velocidad máxima operativa, 685 km/h, 6.600 metros, 710 km/h, 11.000 metros. Alcance, 835 km. Techo de vuelo, 12.000 metros. Régimen de ascenso, 17 metros por segundo. Carga alar, 238 kilos por metro cuadrado. Potencia peso, de 0,3 a 0,35 kW por kilo. Armamento, ametralladoras, 2 MG131 de 13 mm con 475 balas. Cañones, 2 MG151, 20 de 20 mm con 250 proyectiles en la raíz alar. Bombas, una bomba SC500 de 500 kilos, opcional.